Tenía... Bueno, a ver. Si Uy, me parece que se cayó. Un segundito, ya vuelvo. A ver, esperemos un segundito que vuelva. Alejandra, no se ve el power, ¿no? No, porque me parece que tenés que seleccionar, o sea, yo lo que te recomiendo es que vos lo abras en la misma, en la misma donde tenés abierto Google y lo selecciones de ahí como eh, em, una pestaña de Chrome. A ver, Sí. deja de compartir, fíjate. A ver. Sí. Una Si pestaña no, de no Chrome. pasa nada. Era muy Está bien. sencillo para que eran 4 filminas. No te preocupes. Si no, te pongo a vos en Spotlight y lo decís así, no hay problema. ¿Preferís así? Dale. Bueno, Sí, no hay problema. bueno. Entonces tenemos el agrado de tener a Martín Ferreira. Tiene un montón de títulos, es doctor, pero bueno, es un especialista en economía internacional que nos va un poco generosamente ha venido hoy y bueno, le agradecemos desde la carrera, tanto Paz como yo, que hayas tenido tiempo para venir y comentarnos un poquito sobre este tema tan interesante que elegiste. Así que bueno, te dejo a vos. Y sobre todo en este contexto, Martín, que es importante que tiren un poco de luz. Tanta Bueno, gente habla y eh, dice cosas que... lo que vamos a hablar hoy es algo muy simple, sintético, sobre qué son los modelos de acumulación y, y las tensiones que se han dado entre distintas opciones de modelos de acumulación y regulación del capital. Muchas veces a lo mejor ustedes lo han escuchado, y cada uno de esos modelos o de esas distintas formas de organizar la estructura económica argentina implica necesariamente una forma diferente de insertarse en el mundo. Los dos modelos que han estado en disputa a nivel estructural, porque la mampostería se pueden llamar distinto, de que Argentina se constituye como nación allá por el 1880, tienen características que se van a ir repitiendo en el tiempo y en oposición. Es decir, si nosotros definimos a partir de 1880 en adelante, estuvo vigente un modelo de acumulación y regulación del capital que en la Argentina, según gran parte de la literatura económica, se puede denominar el modelo agroexportador, que tuvo algunas características y una forma particular de inserción en el contexto internacional. Luego, a partir de 1945 hasta 1976,
con distintos matices también y distintos regímenes políticos, pero a nivel económico, a nivel estructural, cómo se organizaba la economía, estuvo vigente otro modelo, con características bastante opuestas al modelo previo, que se llamó, lo podemos denominar a nivel vernáculo, si se quiere, el modelo de la ISI, es decir, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que a nivel más teórico o a nivel global, muchos lo han categorizado como el Fordismo con sus distintas etapas. Y a partir de 1976 hasta el año 2001, 2002, empieza, que estuvo vigente ese modelo de renta y especulación financiera, y después vamos a ver qué significa cada una de estas cuestiones. Eh, Viene un modelo de neodesarrollismo que se puede eh, asociar a la etapa de gestión de el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, y después vuelve de vuelta a un modelo de organización de la economía y de inserción al mundo totalmente opuesto al previo, al que estuvo vigente entre el 2002 y el 2015, que es el modelo que estuvo a cargo bajo la gestión de la Alianza Cambiemos. Bueno, ahí hicimos un muy rápido recorrido, cómo se manifestaron estas distintas tensiones, y vamos a ver de qué se trata o qué es o qué decimos que es un régimen de regulación y un patrón de acumulación. Eh, bueno, yo les había traído muy poquitas filminas, solamente 5 filminas para exponer. Una filmina es la primera que yo eh, les ponía o les sintetizaba lo más que podía el concepto de modo de regulación. Nosotros tenemos un modelo de producción y de acumulación que siempre va a estar sostenido por un conjunto de normas y de reglas que permiten mantener ese proceso de acumulación, que ya vamos a ver que es un proceso de acumulación, dentro de los límites compatibles con la cohesión social. Es decir, la generación de riqueza de un modelo de acumulación siempre va a ser viable si hay un conjunto de regulaciones económicas que habilitan a que esa excedentes que genera la acumulación pueda ser repartido de una forma y no de otra, y el conjunto de los agentes económicos, con mayor o menor agrado, lo acepta. Por más que algunos agentes económicos, algunos actores, se vean perjudicados por ese conjunto normativo que permite mantener esas formas de consumo, inversión, que habilita un patrón de acumulación. El patrón de acumulación tiene que ver entonces con las formas de distribución de los ingresos, posibilitando la estabilización en el largo plazo de modelos de inversión, consumo en formaciones sociales específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que un modelo de acumulación lo que va a hacer también no solamente generar riqueza. Todos sabemos que un proceso productivo, el objetivo que tiene es, a partir de un dinero inicial, transformarlo en una mercancía, y esa mercancía después se comercializa y genera un dinero primo, que son los excedentes. Bueno, esos excedentes pueden tener distintas formas de valorizar. Y acá vamos a empezar a ver esto de cómo se inserta la Argentina en distintos modelos de acumulación en el mundo. Fundamentalmente, esta forma de generar
dinero primo a partir de un capital inicial, transformándolo en un proceso productivo, en algún tipo de producto, de bien o servicio que luego se vende y genera un excedente, puede tener dos tipos de destino. Puedes tener, tendencialmente siempre hablando, puede tener el destino doméstico o el destino externo. Es decir, puede la producción de una economía fundamentalmente o mayoritariamente puede estar en función de satisfacer las necesidades del sector doméstico, o puede estar producido o generado para comercializarse en los sectores externos de la economía. Y si predomina uno o predomina el otro, el conjunto de instituciones que tienen que mantener ese patrón de crecimiento dentro de los límites compatibles con la cohesión social, es decir, que sea aceptado por la mayoría de una sociedad, se tiene que readaptar en funciones de esas estrategias. ¿Y de qué va a depender que prime un modelo u otro modelo? En definitiva, de la dinámica social. Es decir, la economía, entonces, va a depender fuertemente de regímenes políticos que habilitan o deshabilitan algunas formas de inserción de una formación social, en este caso argentina, en el mundo de forma diferente. Entonces, veamos, en estos distintos modelos de acumulación y regulación de capital por la que Argentina ha estado transitando desde la Constitución como Estado Nacional. ¿Cómo se insertó al mundo? Bueno, en el modelo agroexportador, fundamentalmente Argentina se inserta al mundo proveyendo, ofreciendo, poniendo en el comercio internacional un montón de productos primarios. Y así se va constituyendo toda una estructura productiva en función de la capacidad de transar bienes y servicios que se producen en esta tierra con el mundo. ¿Y qué tienen entonces? Yo les dije que hay otras instituciones que se tienen que ir adecuando a esa necesidad. El concepto que yo utilizo es el acoplamiento institucional. ¿Cuáles son las otras instituciones económicas que se tienen que adecuar para que el régimen de acumulación se pueda mantener en el tiempo? Y tenemos que tener un tipo de normativo de ordenamiento de la moneda, es decir, el Banco Central de la República va a tener que tener algunos lineamientos políticos para que la inserción internacional sea posible, la relación salarial, es decir, cómo va a ser el mundo del trabajo y las normas que lo van a regular, van a tener que ser con algunas particularidades, y el uso también, si se quiere, del espacio y de los recursos naturales. Van a tener que tener cierto tipo de normativa que posibilite ese régimen de acumulación, si se quiere, extrovertido, en función de proveer al mundo una variedad de bienes y servicios. Y también la competencia, es decir, las relaciones entre el capital van a tener que también tener determinado tipo de normas que habiliten o no. Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos un modo de acumulación extrovertido, es decir, que fundamentalmente lo que va a buscar es
generar bienes o servicios para transarlos, comercializarlos en el mercado externo, la relación salarial va a tener una forma específica. Por ejemplo, solamente va a ser vista como un costo por los empresarios. ¿Por qué? Porque cuando vos querés comercializar en el mundo, vos tenés que ser competitivo. Y para ser competitivo tenés que bajar costos. Vos le tenés que ganar, vender más barato, tener mejores productos que la competencia. Para bajar costos, tenés el costo salarial, es un costo importante, tenés que buscar normas que lo flexibilicen. ¿Cómo lo flexibilizás al trabajo? Y no teniendo un conjunto de leyes que protejan al mundo del trabajo, al sector del trabajo. Es un costo. Es decir, entonces la idea para que se compatibilicen o se acoplen a nivel institucional con un patrón de acumulación extrovertido, la relación salarial, tiene que ser una relación salarial constrictiva. ¿Qué significa eso? Y bueno, el trabajo tiene que ser barato. ¿Y cómo lo abaratás el trabajo? Y generando flexibilización laboral. ¿Y cuál es otra forma de abaratar el trabajo? Y generando ciertos números importantes de desocupación. ¿Y esto por qué es necesario? Y porque si vos tenés una demanda salarial ampliada, lo que te va a hacer es demandar parte de la producción que vos necesitas comercializar en el sector externo, te la va a demandar internamente. Y si vos tenés poca desocupación por la ley de la oferta y la demanda, el salario tiende a subir. Cuando la desocupación tiende a aumentar, el salario colectivo, el salario vital y móvil, el salario por rama empresarial, por donde lo queramos medir, tiende a tener menores ingresos generales. Es decir, ya lo vamos a ver con los precios relativos de la economía en la próxima filmina. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que en los regímenes extrovertidos, muy probablemente la empiria nos va a decir que los niveles de desocupación y los niveles de adquisición de bienes y servicios de la relación salarial, es decir, del conjunto de los trabajadores, va a tender a ser menor que en regímenes donde la mayor cantidad de despachos producidos van al mercado interno. ¿Y por qué cuando se modifica esta forma de inserción a nivel internacional, que la mayor cantidad de despachos van al mercado interno, también es condición sine qua non que se empiece a acoplar o a acomodar la relación salarial? Y porque cuando vos destinás la mayor cantidad de productos que vos producías en el mercado interno, no solamente vos tenés que producir barato, sino también tenés que encontrar algunos agentes que te traicionen la oferta que vos estás llevando al mercado. Es decir, la demanda efectiva, la capacidad real que tiene de compra a través del ingreso nacional disponible, se tiene que acercar a la demanda potencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos producís y la gente no tiene el dinero para el mercado interno, perdón, y la gente no tiene el dinero necesario para adquirir lo que vos producís, se puede generar una situación de exceso, si se quiere, de oferta, y eso produce niveles de sobrestock, y cuando existen grandes niveles de sobrestock, sabemos lo que suele pasar, los precios se derrumban. Entonces, en esa situación, el salario no tiene solamente esa arista de costos, sino también tiene una arista de beneficio que es
el que tracciona la oferta que se está produciendo. Entonces, va a cambiar. ¿Qué sucede en estos procesos históricos cuando hay modelos de acumulación introvertidos y por lo general la desocupación tiende a bajar? El nivel de salario suele ser más amplio. Por lo general los estados tienen lo que se llaman salarios ampliados, que es acompañamiento del salario con algún tipo de subsidios, genera paritarias que suelen ir por encima de la inflación y generan tensiones de recalentamiento de los mercados y aparecen los procesos típicos inflacionarios. Entonces, ¿qué hace un modelo de acumulación? Determina los precios relativos de una economía. ¿Cuáles son los precios fundamentales relativos de una economía? Son tres. El tipo de cambio, que es el precio de la divisa, es decir, cómo va variando el precio, cuál es la divisa que Argentina tiene como referencia, el dólar, el precio de las tarifas y el precio de los salarios. Entonces, en los distintos modelos de acumulación que han estado presentes en la historia nacional, estos tres tipos de precios relativos se han ido moviendo de forma distinta en función de privilegiar la dinámica externa, es decir, crecer por el sector externo o crecer por el sector interno. Nosotros sabemos que uno de los objetivos de toda política económica es el crecimiento económico. Los otros dos objetivos complementarios podrían ser mantener niveles más o menos estables de inflación y el otro es mantener niveles bajos de desempleo. Pero nosotros sabemos que los recursos económicos no son ilimitados y son escasos, entonces cuando queremos bajar la inflación, por lo general generamos desempleo, cuando bajamos el desempleo, por lo general se generan procesos inflacionarios. Entonces lo que tiene que hacer la economía, ahí podríamos decir, es buscar determinado tipo de equilibrios que no solamente sean equilibrios sociales o equilibrios productivos, tienen que generarse eh, eh, algunas ecuaciones mucho más complejas para que no repetir lo que siempre le ha pasado a los procesos económicos que han estado vigentes, que se balancean mucho sobre uno o sobre otro y generan equilibrios sociales o equilibrios económicos, pero no pueden lograr juntar o encontrar puntos intermedios que habiliten un desarrollo definitivo de la economía argentina. Es decir, que los procesos de crecimiento que suelen ser muy agudos y de serruchos en la economía argentina, es decir, tiene procesos de crecimiento. La Argentina es como un país que crece pero rápidamente cae. Es como si fuera un velocista, si lo quisiéramos buscar una metáfora deportiva. Corre carreras de 100, 200, 300 o 400 metros en el mejor de los casos. Y eso lo que te habilita es un proceso de crecimiento, pero un rápido parate de la economía. Bueno, habría que ir modificando algunas cuestiones para que estos procesos de crecimiento se pudieran mantener por más tiempo, se pudieran prolongar en el espacio, cosa de salir definitivamente de esta situación de vulnerabilidad por la que suele atravesar la economía a través de las sucesivas crisis que ha tenido. Si nosotros
contamos todas las crisis que han habido en la economía argentina en los últimos 40 años, nos sorprenderíamos. Si tenemos el Rodrigazo en el 75, tenemos la crisis de la deuda, la primera crisis de la deuda de la dictadura en el 80, tenemos el plan Austral y el plan Primavera en el 85, la hiper en el 86, tenemos la crisis del tequila, perdón, en el 89, la hiper, la crisis del tequila en el 95, tenemos la crisis de la convertibilidad en el 2001, tenemos la última crisis de cesación de pago del 2019. En los últimos 40 años hemos tenido 10 crisis. Cada 4 años hemos tenido una crisis. Y a pesar de esas crisis hemos tenido fuertes procesos de crecimiento. Pero ¿qué pasa? Que las formas que va adquiriendo la economía argentina no le permiten prolongar esos procesos de crecimiento. Y bueno, fundamentalmente porque todo régimen de acumulación tiene que estar sostenido. Yo empecé la charla por un régimen de regulación. Y el régimen de regulación, si nosotros escarbamos un poquito, depende de procesos políticos que consoliden normas y sean aceptadas por el conjunto de la sociedad. Bueno, ahí más o menos tenemos la teoría. ¿Cómo se fueron? Para que ustedes vean cómo cada modelo de acumulación va determinando los procesos de determinación de los precios relativos. ¿Por qué hago tanto hincapié en los precios relativos? Porque cualquier bien que nosotros vamos a consumir va a depender en la economía nacional de las particularidades que asuman estos precios relativos de la economía, que yo ya se los mencioné, eran el tipo de cambio, las tarifas y los salarios. Y estos precios relativos no están determinados por el libre juego de la oferta y la demanda, están por lo general determinados por mercados que son súper regulados e incluso son súper regulados cuando se predominan en la economía procesos políticos económicos que se retira el Estado y deja al mercado como el principal asignador de los recursos económicos. Incluso en esos momentos, en procesos de mucha liberalización de la economía, donde el Estado se retira, estos precios relativos están muy, muy regulados. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, muy poquito memoria, uno de los momentos de mayor apertura en el mercado fue en la década de los 90 con la ley de convertibilidad y la reforma del Estado. Domingo Cavallo genera un proceso de desprendimiento de muchos bienes del Estado, aparecen nuevos mercados, es decir, mercados que no podían desarrollarse porque estaban bajo la órbita de la regulación o la planificación estatal, los teléfonos, YPF, aerolíneas, etcétera. Podemos nombrar muchísimos más. Se los dan al mercado. Esto sería para otra charla. Bueno, aparecen nuevos mercados, pero por ejemplo, ¿qué pasaba con el tipo de cambio? Estaba tremendamente regulado. No era la oferta y la demanda quien determinaba el precio del dólar. El precio del dólar estaba determinado por una ley que se llamaba de convertibilidad, que era una caja de transferencia donde había un peso equivalía a $1 por ley. El Estado se sacaba la potestad de generar emisiones monetarias, entonces la política monetaria prácticamente desaparecía
podríamos decir, porque solamente se podría haber generado mayor base monetaria y cualquiera de los circulantes si las exportaciones superaban a las importaciones. Y ya empezamos a llegar a donde yo quiero llevar la charla de hoy con dos filminas nada más. Lo que pasa que en esa etapa, por una necesidad muy fuerte de que el Estado recuperara algunos procesos de poder, porque por la devaluación había perdido una capacidad de ordenar qué sucedía al interior de sus fronteras, había perdido prácticamente eh, la capacidad de recaudación y no tenía moneda de referencia. Acuérdense que en el 89 el país vivió una hiperinflación que hubieron más de 1500% de inflación. Era imposible tener una referencia económica en esas condiciones. Tuvo como objetivo central, y la sociedad lo apoyó en determinado sentido, cortar con el problema inflacionario. No importaba las consecuencias no deseadas que iba a traer eso. Entonces se generó un proceso de muy poca inflación a partir del año 1993 hasta el año 2000. Es decir, ¿por qué? Porque se genera un proceso de apertura de las importaciones y las exportaciones, se sacan aranceles, se genera un retraso cambiario, que quiere decir el dólar se fija al peso y era un dólar barato, podríamos decir barato según donde esté, y eso permite tener un flujo de importaciones y la estructura concentrada del mercado interno que siempre presiona cuando hay aranceles. Si no bajaba los precios, se importaban. Eso hizo que desaparecieran muchas de las industrias que históricamente habían estado funcionando en la nación, fundamentalmente a partir de 1945, cuando el PBI industrial por primera vez supera al PBI agrario, y por eso podemos decir que entre el 45 y el 76 estuvimos bajo la presencia de un modelo donde la industria era el principal generador de los excedentes en la economía argentina. ¿Qué pasó con las tarifas? Y bueno, las tarifas al tener en dólar quedaron dolarizadas, entonces tenían márgenes bastante cuantiosos. Pero ¿qué pasaba? Si vos tenés un tipo de cambio atrasado, tarifas atrasadas, la producción quedaba muy poco competitiva con respecto a otras producciones de otro lado del mundo. ¿Y qué pasó por lo siguiente? Y se generó un descalabro y la capacidad productiva que tenía la nación fue quedando en situación ociosa, y eso como consecuencia generó grandes masas de desocupados. Este periodo termina en el año 2002 con el 57% de la población económicamente activa con problemas del trabajo. La desocupación abierta llegaba al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 personas que estaban en condiciones de trabajar y buscaban trabajo no tenían trabajo en la Argentina. Y prácticamente 30% de la población tenían subocupación o sobreocupación, es decir, que no trabajaban todas las horas que querían trabajar, o lo que trabajaban no les alcanzaba para las necesidades que tenían, y por consiguiente tenían que sobreocuparse trabajando más de 50 horas semanales.
¿Qué pasó con los salarios? Y los salarios, al haber grandes masas de desocupados, inmediatamente se precariza el mundo de trabajo y al precarizarse inmediatamente eh, que pierden capacidad adquisitiva. Todo eso que conlleva, qué consecuencias trajo. Y un mercado doméstico, nosotros si sabemos cómo se constituye la identidad macroeconómica básica, que es el PBI, es consumo más inversión más gasto público, lo que tuvimos en ese periodo, lo que se llama la demanda agregada del sector doméstico por el piso, no crecía. Y como colorario, después tampoco, como no teníamos el motor interno funcionando, tampoco podíamos exportar mucho. Lo único que exportábamos eran productos primarios. Y eso constituyó, si se quiere, la estructura, es uno de los pilares que consolidan la estructura exportadora que tenemos en la Argentina. ¿Cómo nos insertamos al mundo? Yo había traído una pequeña filmina hoy que la saco del INDEC, de la última publicación del INDEC sobre el sector externo y que muestra qué exporta y qué importa la economía argentina en septiembre del 2020. ¿Qué exporta? Fundamentalmente productos primarios. ¿Y qué importamos? Fundamentalmente eh, bienes de capital, eh, bienes de capital y bienes intermedios. Es decir, mucha de la industria nacional no está totalmente integrada y necesitamos muchos bienes intermedios para que la industria nacional y la economía doméstica pueda funcionar. Para que ustedes se den una idea, eh, para que ustedes se den una idea, eh, el 70% de lo que exporta Argentina está vinculado a la zona núcleo. El 25%, 24-25%, según los meses, son productos primarios, fundamentalmente soja, y 40% son manufacturas de origen agropecuario, fundamentalmente aceite y pellet de soja. Después hay un 30% que son manufacturas de origen industrial y un 5% de energía. De los 500 ítems que exporta Argentina, miren qué poquitos ítems se lleva prácticamente el 100% de las exportaciones argentinas. ¿Y qué importamos nosotros? Bienes de capital, bienes intermedios, combustible, piezas y accesorios para bienes de capital, bienes de consumo y vehículos de automotores y pasajeros. Esos son los primeros rubros de las importaciones. ¿Qué podemos decir? Bueno, que Argentina tiene una estructura industrial muy importante, pero esa estructura industrial importante es excesivamente dependiente de bienes de capital y bienes intermedios. Es decir, para que la economía argentina salga de esta situación de primarización, necesita industrializarse. Pero el proceso de industrialización es altamente demandante de dólares. Y entonces ahí empieza de vuelta las tensiones de la economía argentina. Cada vez que vamos a crecer, empezamos a demandar dólares. Y cada vez que ponemos en funcionamiento el motor económico interno, empieza progresivamente a tener un freno tirado a la economía porque el sector externo empieza a
demandar más dólares y como le vendemos menos al mundo, porque los productos primarios tienen poco valor agregado, los productos de origen agropecuario, por más que sean manufacturas, valen menos que productos con mucho valor agregado y con mucho conocimiento. Los términos de las balanzas comerciales siempre terminan siendo negativas a la larga. Entramos en esa situación de dependencia de dólares y cuando tenemos déficit hay muy pocas formas de solucionarlo. En los déficits externos no hay alternativa si no es con mayores barreras arancelarias y entramos en tensión con algunos organismos internacionales que regulan el comercio, como puede ser la OMC, o si no, endeudando. ¿Y qué pasa cuando nos endeudamos? Y a lo largo, nosotros sabemos que si nos endeudamos es consumo actual y ahorro futuro, un ahorro excesivo a futuro. Bueno, por lo general, los endeudamientos no suelen usarse en la economía argentina en función de estimular y mejorar la estructura productiva. Si no se ponen, por lo general la historia reciente nos ha dado eso como resultado, se usan para generar eh, ganancias extraordinarias en los sistemas financieros. Se abre el ingreso y la salida de capitales con muy pocas regulaciones y con muy poco tiempo en el país y generan por un sistema que se llama carry trade, que es una diferencia de tasas nacionales con las tasas internacionales, una ganancia muy rápida, pasan por la Argentina, cambian a peso, ganan en pesos, cuando ya han ganado lo transforman en dólares y eso nos genera después no solo problemas de torniquetes fiscales a futuro, porque el Estado tiene que empezar a achicarse para afrontar las deudas que asumió previamente, sino también qué hace por el lado de la demanda interna. Le está sacando una parte importante a la demanda agregada. Y no existe economía a nivel global que funcione con cierto dinamismo cuando los estados están ajustando. Las economías más importantes del mundo tienen gastos públicos elevadísimos que los utilizan muchas veces inteligentemente en forma contracíclica y estimulan la demanda agregada, estimulan la generación de trabajo, estimulan la incorporación de valor a la producción. Para terminar, ya no sé cuánto llevo, ¿me están escuchando? ¿Va todo bien? Perfecto, perfecto. Se te escucha fuerte y claro. Yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Bueno, Espero que los demás también. bueno, vamos en esa. Para terminar, yo les quería mostrar cómo, es una lástima que no le pueda compartir la filmina, cómo han sido las exportaciones y las importaciones. Después, si querés, nos la pasás, Martín. Y Bueno, nosotros se las pasamos ya a se los las pasé a asistentes. Alejandra. Alejandra las tiene. ¿Cómo son las exportaciones? Las importaciones de Argentina en millones de dólares entre enero del 2013 y septiembre del 2020. Y lo que nosotros y ustedes van a poder observar, estos son datos del INDEC, es un INDEC que no está cuestionado en esta época, me parece que uno de los mayores aciertos y uno de los pocos que tuvo la economía, la gestión de Alianza Cambiemos, a mi forma de entender y de donde yo me posiciono, fue la normativización y el poner en valor el Instituto de Generación de Datos y Estadísticas del Ministerio de Economía, que es el INDEC. Lo que vemos es que la Argentina tiene una oscilación muy grande entre las exportaciones y las importaciones. Y por lo general, cuando hay procesos de crecimiento económico, vienen precedidos
por un momento de superávit comercial, y esa plata es lo que pone, es como podríamos decir, el combustible o la energía que necesita el sector industrial, si se quiere, o el sector también vinculado a las exportaciones primarias, vinculados a la zona núcleo, para ponerse vigoroso y crecer mucho. Pero, ¿qué pasó? La desregulación total del comercio exterior a partir de el 2016 generó rápidamente una situación de desequilibrio externo que, que llevó a que la Argentina, por un lado, se tuviera que endeudar, pero por otro lado, muy importante, que es tan eh, perjudicial como endeudarse, llegó a una situación de que tuvo que frenar el proceso de poner en funcionamiento el conjunto de los factores productivos que tiene una economía. Entonces, al frenar la economía, ¿qué pasó? Se generaron saldos exportables de vuelta, no porque las exportaciones argentinas hayan mejorado en calidad o en cantidad o mejoraron los precios. Si nosotros vemos, a partir del 2019 de vuelta volvemos a tener saldos exportables, pero no se deben a recuperar los niveles de exportación que había tenido la economía en el año 2013, 2014, 2015, que estaban alrededor de los 80.000 millones de dólares. Llegamos a exportación y teníamos saldos bastante comerciales bastante importantes. Llegamos a tener exportaciones que cayeron en un 30% las exportaciones argentinas, pero cayeron tanto las exportaciones argentinas que en un momento se modificaron de vuelta los precios relativos de la economía. ¿Y cuál fue el precio relativo que más se modificó? Y la divisa pegó un salto devaluatorio muy importante, pasó, ¿se acuerdan ustedes al ministro de Economía Prat que decía que si hacían las cosas bien, el dólar iba a estar alrededor de 12 pesos y si hacían mal alrededor de 16? Bueno, terminó en 70 pesos. Eh, se multiplicó por 7 veces. Ese cambio, ese salto tan brusco de la moneda, lo que implicó también es un cambio en la capacidad. Los salarios no acompañaron ese proceso devaluatorio y el proceso inflacionario que generó la devaluación por pass-through. ¿Qué es esto, pass-through? Y que nosotros recién yo les decía que mucho de lo que la industria argentina produce tiene insumos intermedios extranjeros. Esos insumos intermedios están en dólares. Entonces, hubo una inflación muy fuerte, que no fue una inflación por el lado de la demanda, que la gente estaba traccionando más y consumía más, y en esta puja distributiva, que es todo proceso inflacionario, los sectores que consumen le querían ganar a los sectores que producen. No, el sector del consumo estaba totalmente depreciado, pero como los costos seguían aumentando, el sector de la oferta, es decir, los productores de bienes y servicios, seguían aumentando porque le aumentaban los costos de producción. ¿Cuál fue el costo que aumentó? Sí, el precio de la divisa y las tarifas. Las tarifas, acuérdense que tuvieron en promedio 3000% de aumento. Antes estaban súper atrasadas, sí, estaban súper atrasadas. Después hubo un corrimiento de ese valor relativo que quedaran
súper adelantada, muy desfasada con los precios, con los demás precios relativos de la economía, fundamentalmente con el salario. Y así fue que el salario pasó el salario mínimo argentino pasó de casi $700, el salario mínimo vital y móvil en Argentina pasó de $700 en 2017 a cerca de $200 que lo tenemos en la actualidad si lo consideramos el dólar oficial y no el dólar paralelo. Bueno, para finalizar, Argentina, por distintas presiones y tensiones internas que hay en la sociedad, en la dinámica social, va eligiendo distintas formas de insertarse en el mundo. Todas las formas de insertarse en el mundo han sido inconclusas. Ninguna ha logrado pasar de un proceso de crecimiento a un proceso de desarrollo. Para que suceda eso hay que densificar la estructura social nacional. ¿Cómo se densifica? Y generando niveles de institucionalidad que le permitan al conjunto de la producción tener mayores posibilidades de generar algún tipo de producción con mayor valor agregado y los excedentes que se generen de esa producción no tiendan a fugarse afuera de la economía argentina, que se retengan. Eso solo se puede hacer si hay un conjunto normativo que les habilite a los agentes económicos y les convenga, los habilite por el lado de la coerción y por el lado del beneficio para que parte importante de los excedentes se reinvierta en la economía doméstica y no fugue como ha estado pasando históricamente en los últimos 40 años. Se supone que la economía argentina es una de las economías más dolarizadas y aparte tiene una formación de activos nacionales en el extranjero que es demencial. Se supone que hay el mismo dinero que genera la economía argentina en un año, alrededor de 500.000 millones de dólares, afuera que adentro. Eso sería si hubiera alguna forma de canalizar y eso se pudiera poner en función de la producción, tendríamos una inyección de dinero y de riqueza en la economía argentina que le haría mostrar una cara muy diferente a las que ha venido mostrando hasta ahora, por lo menos en la historia reciente de los últimos años, de cómo se ha ido desenvolviendo. Perdón. Bueno, yo con esto cierro y quedo a ver si le puedo responder y saldar algún tipo de dudas que haya generado la exposición. Muchas gracias, Paz y Alejandra, por la invitación. Ha sido un gusto. Espero no haberlos atormentado y haber sido claro dentro de lo posible. Sí, sí, lo que pasa es que viste que los economistas siempre nos hablan con un lenguaje que a los mortales a veces nos deja un poco offside. Entonces, como que uno tiene que poner todo el cerebro para desenredar lo que estás diciendo, si bien eso es muy claro. Pero digo, los economistas nos ponen en esa situación, ¿no? Creo que a todos y a todas las que están acá les pasa lo mismo. Yo tengo una duda y una pregunta, y no sé, los demás chicos, chicas que pregunten, estaría bueno porque habrán visto que Martín tiene muchísimos conocimientos y sobre todo para la actividad de ustedes, que es el comercio internacional. ¿Cuál es tu opinión respecto de todo lo que se dice hoy del dólar? Eso me reinteresa como mortal, tener una opinión de alguien que sabe más allá de la que yo puedo sacar sola. Bueno, ¿qué pasa con el dólar? El dólar para la economía argentina es un bien escaso. ¿Por qué es un bien escaso? A pesar de que hay algunas condiciones estructurales que tendrían que decir, no están faltando tantos dólares. ¿Y a qué se debe esto? Bueno,
El bajón de la producción de la economía argentina ha hecho que entre el 2019 y el 2020 hayan entrado por el sector externo, que es la única forma genuina de conseguir dólares, han entrado alrededor de 25.000 millones de dólares. Pero ¿qué pasa cuando vos ves que tenés un saldo favorable tan alto? ¿Qué sucede? Que las reservas del Banco Central, ¿qué son las reservas del Banco Central? Son la capacidad que tiene el país de hacer frente a las necesidades que tiene de comprarle al mundo determinado tipo de producto. Cuando yo le decía que para poner en funcionamiento la economía nacional necesita comprar bienes de capital, bienes intermedios, combustibles, piezas y accesorios de bienes de capital, para poner en funcionamiento necesita dólares, porque son cuestiones que no se producen. ¿Y de dónde salen esos dólares? Bueno, salen de lo que nosotros lo vendemos al mundo o si no de las deudas que vamos tomando. Entonces, ¿qué ha pasado? Tenemos un superávit comercial bastante alto, pero ¿por qué hay tanta presión sobre el dólar? ¿Por qué? Porque hubo un proceso de mucho endeudamiento y ese proceso de mucho endeudamiento se generó a partir de generación de cuasimonedas o de instrumentos financieros. Ustedes deben haber escuchado hablar de las LEVAC en el periodo de gestión de la Alianza Cambiemos y de los supermartes que habían cada 45 días. ¿Qué significaba eso? Que se generaba dinero fiduciario, herramientas financieras para que la gente invirtiera en pesos y no se fuera a dólares. Pero en algún momento la gente ya estaba satisfecha, en realidad no la gente, el mercado, los grandes grupos inversores, ya estaba satisfecha de los márgenes de ganancias que habían hecho y se pasaron a dólares. Después quedó un residuo muy importante y se generó otro tipo de herramienta financiera que se llamaban los LELIC. Los LELIC eran mucho más cortos y solamente lo podían manejar los bancos. Bueno, ahí también generaron otra pelota especulativa de generación de mucho dinero financiero. ¿Qué sucedió? Mucho se fue fugando, pero algunos, y cuando se fuga ese dinero, no es otra cosa de los grandes saltos que han habido en el precio de la divisa. Cada vez que se iba una parte importante del dinero, que decían los grandes grupos financieros, bueno, ya está acá, estoy satisfecho de lo que gané, se pasaban a dólares y el pasarse a dólares era una venta brutales de pesos y eso inmediatamente generaba eh, un salto en el valor de la divisa y un proceso devaluatorio. ¿Qué pasó ahora? Tenemos mucho saldo comercial, no estamos pagando deuda, entonces no se estaría yendo tanta fuga de capitales. Y entonces, ¿por qué sigue habiendo tanta presión sobre la divisa? Y bueno, fundamentalmente porque quedaron pesos rezagados de esas burbujas especulativas que se habían creado. Y esas burbujas especulativas, como ahora hay control de cambio, y no podían comprar todos los dólares que querían, si iban a los dólares financieros, que era contado con liqui, o al mercado negro. Y generaban una brecha brutal entre el dólar oficial, que es el que todos los importadores van a ir a comprar dólares para comprar, insisto de vuelta, bienes de capital, bienes intermedios, combustibles, etcétera, etcétera. Compran a un dólar oficial. Pero los mortales, como vos decías, Paz, no nos permitían, porque hay control de cambio, no nos permitían comprar dólares según nuestros ahorros. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a aparecer un mercado paralelo que tiene ahorros y la poca cantidad de dólares circulantes que hay se va por las nubes. ¿Y por qué se va por las nubes? No solamente porque hay pocos dólares y encima no hay oferta de dólares nueva. ¿Por qué? ¿Quiénes traían dólares para ese mercado marginal o mercado paralelo que eran los dólares blue? Los turistas.
tenemos una situación de pandemia que no hay un turista que trae dólares para cambiarlo en el mercado en el mercado paralelo y por lo menos estimular un poco, eh, estimular un poco la oferta. Entonces se generó mucha presión y que llevó a quienes tenían la posibilidad de ofrecer dólares al mercado a guardárselos. ¿Quiénes eran los exportadores? ¿Quiénes son? Porque nosotros dijimos, ¿quiénes son los exportadores en Argentina? Que el 70% de las exportaciones argentinas, solamente para que ustedes vean, en septiembre hay 3.000 millones de dólares exportados por el complejo de los agronegocios argentinos. En septiembre, 3.000 millones de dólares. ¿Y por qué si hay 3.000 millones de dólares que se han vendido al mundo no se ven reflejados en el Banco Central que, aumentando sus existencias y pudiendo bajar los dólares? Porque las operaciones comerciales no se finalizan cuando se vende, sino cuando se cobran. ¿Y qué estaban haciendo muchos exportadores? Generando una presión devaluatoria, no liquidando las divisas de las exportaciones que ellos han vendido. Entonces, eso generó un caldo de cultivo y mucha presión sobre el dólar que lo llevó a generar esto que hasta hace 10 días atrás parecía que no tenía techo y por algunas medidas muy fuertes económicas que se han tomado, que son pro mercado, no son de la heterodoxia económica, que es lo que se suele asociar gobiernos peronistas más heterodoxos, gobiernos no peronistas más ortodoxos. Se han tomado algún tipo de medidas pro mercado, le han dado señales al mercado y eso ha hecho que se desinfle mucho por cuestiones estructurales. ¿Cuáles son las cuestiones estructurales? Fundamentalmente que hay control de cambio, es decir, que no podés comprar los dólares que quieras y fugarlo. Fundamentalmente que tenés superávit comercial muy alto, es decir, que le estamos vendiendo más al mundo que comprando. Y tercero, hay otras cuestiones que la Argentina está muy barata ya en dólares. Entonces, esas condiciones estructurales, cuando se dio un poco la presión política de aquellos agentes económicos que tienen un poder diferencial, imagínate, de, eh, ya te digo bien cuánto, de los 4.700 millones de dólares que portó la Argentina, es decir, ponerle 5.000, 3.000 los exporta el campo. Y cuando hablamos del campo no son miles y miles de productores. Esos ya han liquidado. Son 5, 6 grandes grupos exportadores que tienen muy probable en su bolsillo 10.000 millones de dólares que no los liquidan a la economía argentina y eso genera mucha presión. ¿Y por qué no los liquidan? ¿Qué les interesa a ellos? Y si llegan a devaluar, ellos tienen dólares, tienen más plata, más poder de compra en el poder nacional. Se benefician con una devaluación. Bueno, en ese tiro y afloje estaba el gobierno. ¿Por qué no quería devaluar el gobierno? ¿Por qué? Bueno, dice, ¿por qué no devalúo y le hago un favor a estos tipos? Porque nosotros tenemos una historia reciente que cada proceso devaluatorio implicó transferencias a precio del conjunto de los bienes que consume una economía. Y que si se pasan a precio los procesos evaluatorios, ¿qué significa eso? Que mucha más gente, como no hay recomposición salarial inmediata, va a quedar bajo la línea de pobreza y la situación de pandemia ha generado un parate en la actividad económica que ha aumentado muy drásticamente los niveles de pobreza. Entonces, bueno, en ese brete estamos, que por un lado
hay muchas acciones de gobierno para no devaluar y hay muchas presiones de agentes económicos con mucha capacidad de influir en los mercados por su gran tamaño. Son prácticamente oligopólicos. Estoy pensando Grupo Noble, Cargill, el Grupo Globo Copatel, el Grupo Urquía, el Grupo Vicentín. Se me debe estar faltando uno o dos, pero esos grupos muy probablemente que tengan 10 mil millones de dólares para especular y ver cuándo los liquidan y cuándo no. Eso genera mucha tensión sobre la divisa. Bueno, ¿qué hizo el ministro de Economía para desinflar un poco la presión? Y agarró y generó a esos grupos, esos fondos financieros que se habían quedado pegados en pesos, le dio un bono linkeado en dólares. Y agarró toda esa plata que estaba comprando contado con liqui y la sacó del mercado. Y entonces hay menos presión de pesos argentinos sobre querer comprar dólares. Y por los problemas de la oferta y la demanda, va a haber menos demanda de dólares, ya esos dólares que estaban tensionando, que eran alrededor de 1.500 millones de pesos, ya no están más presionando a la divisa, a la divisa. No sé si te lo pude explicar. Sí, con más información incluso. Mira, me diste más data de la que necesitaba. Excelente, muchas gracias, Martina. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo capaz, una pregunta respecto también al dólar. Viendo la poca confianza que hay respecto al peso por todos los Sí. argentinos, ¿por qué no se opta por dolarizar? O sea, es muy amplio lo que estoy preguntando, como hizo Ecuador, por ejemplo, que más o menos estabilizó en temas inflacionarios su economía dolarizándola. Eh, sí, lo que pasa es que vos dolarizás y perdés la capacidad de determinar los precios relativos de la economía y queda todo tu aparato productivo determinado con distintos niveles de productividad determinado o en función de economías muchísimo más productivas. Vos dolarizando eh, vas a cortar a rajatabla el problema inflacionario. Pero eso es un equilibrio que vos tenés que buscar. Pero la economía, como objetivos centrales, no solamente tiene que tener la estabilización de los precios, también tiene otros objetivos, como por ejemplo la generación de crecimiento y la generación de empleo. Si vos eh, dolarizás, dejás sin niveles de competitividad, muy probablemente, a muchas de las industrias nacionales. Y eso abrirías las compuertas al desempleo y a la pobreza, por un lado. Y por el otro lado, si vos las industrias que te generan riqueza, que te generan crecimiento, para que vos tenés una idea, las dejás en terapia intensiva. Y para que vos te dé una idea cómo se compone el PIB nacional, vos tenés el sector doméstico y el sector externo. En el sector doméstico, el 90% del ingreso, mirá, de los 500 mil millones de dólares que genera la economía argentina, 500 mil, hacete esa idea, 420 mil millones se generan en la economía doméstica. Si vos la dejás en terapia intensiva, la caída económica, el remedio de no tener procesos inflacionarios y de manejarlos y buscar los equilibrios va a ser peor que la enfermedad que tenés. Generarías un problema, un desequilibrio económico tan grande para el conjunto de la industria que muchas de las empresas desaparecerían y con ella los niveles de trabajos de desocupación se irían a las nubes y los niveles de pobreza serían escandalosos. Si ya tenemos niveles que son bastante prohibitivos para una economía, para una sociedad que quiere ser integrada, imagínate si dejás sin competitividad la economía. Eh,
Sí, de hecho yo te agrego un dato de alguien que trabaja en el Observatorio Argentino de Marketing, que es ecuatoriana y que tiene un cargo muy importante en el Parlasur, en el Parlamento Andino en realidad, perdón. Es muy pobre el ecuatoriano, la gente ecuatoriana recibida con un montón de formación, o sea, evidentemente a la población, Fede, digo, hablo por ella en particular, que la conozco y he ido un montón, no le va tan bien cuando la economía está dolarizada. Bueno, y el otro problema es que el problema inflacionario, nosotros lo hemos visto, no es exclusivamente un fenómeno monetario. Por ejemplo, entre septiembre del 2018 y septiembre del 2019 hubo cero emisión, 0 peso se emitió en la economía. Y por lo que yo antes le comenté, por pass-through, por el proceso devaluatorio que hubo, la inflación fue la más alta en los últimos 15 años. 60% de inflación hubo en ese periodo. Entre septiembre, eh, Duhovne, en septiembre del 18, adopta una política monetaria de emisión cero. En septiembre del 19, del 18, buscarlo en cualquier, lo podés buscar en los informes del Banco Central, lo vas a encontrar fácilmente. En septiembre del 19 tenías en el mismo periodo de emisión cero, inflación 60%. ¿A qué se debe? Bueno, la inflación es un fenómeno mucho más complejo que monetario, como dice la teoría ortodoxa. Yo ahí la discuto muy fuerte. El fenómeno, la inflación de la oferta, por el lado de la oferta, cuando te aumentan los costos, es tremendo. Si vos me imaginate, devaluaste. Vamos con el ejemplo del el kilo de pan. ¿Por qué aumentaba el kilo de pan? Y porque vos devaluaste y vender un kilo de pan valía $1. Se cotizaba a una unidad monetaria. Ahora el dólar vale 16, pero el trigo, como se maneja en dólar, se pasó a 1,6. Pero la energía también aumentó porque se devaluó. Entonces, cuando vos ves al panadero, si bien no le pagó más al peón o al maestro panadero, no le pagó más, pero pagó más luz, pagó más el trigo, pagó más la levadura, tenía que comprar un horno que el horno, si bien se hace en Rosario, pero el hierro y el acero inoxidable lo traen de Brasil, es en dólar, le salía más caro el horno. Cuando vos ves al final de la vuelta, aumentó muchísimo el costo de producir pan. Entonces, inflación de costo. Y otro problema que tiene la economía argentina es que no tiene una regulación de la concentración. Argentina es un país que la concentración de la producción de bienes y servicios y la comercialización es pornográfica. ¿En qué sentido le digo? Cuando usted, Alberto Fernández, con poco desatino, con muy poco atinado, fue a la quinua y le dijo, qué bueno, yo no sabía que todas las cervezas que tomo yo eh, las hacen ustedes. Tiene el 90% de los despachos de cerveza en el mercado interno es de una sola empresa. El que tenga una noción mínimo de microeconomía sabe que puede determinar, esa empresa va a determinar el precio o la cantidad de cerveza que van a tomar los argentinos. Y si nosotros vamos a cualquier bien salario, nos va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si nosotros vamos a los enlatados de la agroindustria enlatada, Arcor tiene prácticamente el 70% de los enlatados que se venden en Argentina. Y si vamos a los secos, a los no perecederos, Molino de Río de la Plata tiene una posición dominante de mercado que es altísima. Y si vamos a los vinos comunes, para un caso muy cercano
a nosotros dos empresas, una es el grupo Trapiche y otro el grupo Fecovita, tienen el 80% de los despachos de vinos comunes en el mercado doméstico. Y si vamos a las telefonías celulares, no hace falta que le diga cuáles son las 4 compañías. Y si vamos a la leche, hay dos, a la leche fluida hay dos. Y si vamos a la yerba, también no hay más de 3 que tienen prácticamente oligopolizado todos los mercados. Y si vamos río abajo, por ejemplo, muchos dependen de el Tetra Pak para envasar y hay uno solo, es monopólico. Y cuando, qué sé yo, y muchos dependen, por ejemplo, toda la industria de las bebidas dependen de la botella y hay dos y uno tiene el 70% del mercado. Entonces tenemos una estructura productiva tan concentrada que determinan los precios. Y entonces hay un poquito de eh, ampliación del sistema monetario, que es lo que pone en circulación la economía, y estos tipos de atrás te vienen pegando palazos. Para que vos veas, el mercado minorista, todo lo que nosotros consumimos, de cada 100 pesos que se gastan minoristas en el mercado nacional, 80 pesos, 82 para ser más preciso, solamente están concentrados en 5 grandes cadenas de supermercados. Es decir, de cada 100 pesos que gastan los argentinos, es una locura. Y eso está 82 se lo dejan 5 grandes cadenas de supermercados. Entonces tienen un poder de, de determinación de los precios de la economía que es brutal. Y no hay ningún tipo de regulación que le ponga un límite. Y esto no lo hacen las economías socialistas, qué sé yo. Inglaterra a los supermercados le pone un máximo de ganancia sobre el patrimonio neto invertido. Y yo no diría que Boris Johnson, es un tipo con ideas ni socialdemócrata, es un tipo ortodoxo, pero tienen una estructura mucho más competitiva, mucho más regulada, que permite tener un poco las sociedades más equilibradas. Lo que pasa es que acá hay una tensión muy grande, si se quiere, entre los sectores de la oferta y los sectores de la demanda, si lo querés ver con conceptos de la economía clásica, o si querés ser más crítico entre los sectores del capital y los sectores del trabajo. Genial, Martín. Si podés prenderte la luz, que has quedado a oscuras, tipo sí. fantasma, Perdón. porque te concentraste. Había una pregunta muy buena que me hicieron, que yo le respondí a todo el chat, pero que sería bueno que se la hagan, que me pareció muy buena. Que me preguntaste por WhatsApp. Yo. Ahí se la hago. Quería preguntarle, Sí, perdón, soy Aldana. Quería preguntarles qué sectores es mejor que subsidie el Estado y si tantos subsidios innecesarios capaz que realiza el Estado es un problema para la economía. Sí, mira, yo creo que han habido, había una homogeneización del subsidio muy mal usado en una época, y que se subsidiaba sectores de la población que no necesitaban subsidio. Y si vos subsidiás, está en función de generar lo que se llama un salario ampliado, es decir, mejorar el ingreso nacional disponible. Y eso está en función de dinamizar la demanda interna o el mercado doméstico. Cuando vos tenés subsidios que son parejos y le estás regalando prácticamente a sectores sociales que pagar un servicio no les modifica sus ingresos, estás dilapidando y usando mal los recursos del Estado. Yo creo que hay industrias estratégicas que necesitan determinado tipo de subsidios para que
que se equiparen a otros y sean competitivas, y lo que necesitamos es generar algunos tipos de equilibrio que son fundamentales para romper con esta dinámica de serrucho que tiene la economía argentina entre etapas de crecimiento y etapas de crisis tan rápidas, y intentar generar un proceso de crecimiento prolongado en el tiempo, a lo mejor no tan pronunciado, pero sí más sostenido en el tiempo. Y para eso lo que necesitas es evitar que aparezcan las famosas crisis de restricción externa. Las crisis de restricción externa no son otra cosa que la aparición de grandes déficits comerciales. ¿Y cómo haces eso? Y estimulando o subsidiando o promoviendo por el lado de la oferta aquellas industrias que, si bien despachan al mercado interno, pero que tienen capacidades de salir a competir al mundo y traer divisas. ¿Qué sé yo? Hay que generar y dar la posibilidad y estimular que muchas de las producciones locales ganen mercados internacionales. Y eso te va a dar el aire necesario, que no es otra cosa que los dólares, que son condición sine qua non para que una economía, para que la economía nacional, porque es muy dependiente de bienes intermedios foráneos, hasta que se pudiera integrar en un momento ideal, deje de demandar de dólares para poder funcionar. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Y bueno, hay que buscar entre equilibrios productivos y equilibrios sociales, porque si no el país no es viable. Y los regímenes, como yo empecé, de acumulación, que es cómo se determinan y cómo se distribuyen los distintos agentes económicos y determina ganadores y perdedores, no se puede consolidar en el tiempo, porque hay tanta malestar que la cohesión social no habilita a mantener un régimen de consumo, inversión de consumo, inversión y gasto en el tiempo. Bien, muchas gracias. Discúlpenme, pero en 5 minutos entro a una reunión, así que si me hacen una última No, igual pregunta. los chicos y las chicas ya tienen que terminar también porque tienen parcial. O sea que si hay alguna pregunta más, la hacemos y si no, lo liberamos a Martín. Bueno, parecería que no hay más. Bueno, Martín, agradecidísimos de tu tiempo, de tus conocimientos. Muchas y de la gracias, época del Nora. año en la que te animaste a disponer de tu tiempo y de tus conocimientos. Ahí te están agradeciendo por el chat, Valen. Bueno, Y otras muchísimas personas. gracias. Igual esto va a quedar ustedes. grabado y la intención es difundirlo porque es muy rico que alguien pueda explicar cuestiones complejas en términos, todo lo simple que se puede, ¿no? Porque no se puede hacer siempre simple lo complejo, pero se puede hacer un poco menos complejo. Y básicamente, bueno, te agradecemos, ahí está, te están agradeciendo, te agradecemos el tiempo y el esfuerzo y vamos a dejar esta charla grabada, ¿viste? En el chat te están agradeciendo un montón. Vamos a dejar esta charla grabada para que después puedan acceder a la misma, ¿sí? Bueno, encantado. Muchas gracias y a disposición. Cuando necesiten, Muchas gracias, Martín. hacemos una segunda vuelta. Que estén bien. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande. A ustedes. Gracias. Pone guardar ahí. Paz, ¿me escuchás? Te escucho, pero quiero antes de tener la grabación y me apareció Sí. que incluso está la captura de pantalla de los chats. Ah, ok.